Anótense por favor como tema 2. El tema 2 recibe el nombre de densidad y peso específico y quiero que inicialmente se anoten lo siguiente. Densidad, punto y aparte, dice ser la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula. Densidad, cuya simbología es ρ, dice que va a ser igual a la relación directa que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Punto aparte. Peso específico. El peso específico dice ser la relación entre el peso total de un cuerpo y el volumen absoluto que ocupa. Peso específico, esta es su simbología de simplificación, peso total dividido entre el volumen absoluto que ocupa. Antes de continuar adelante hay que entender que entre masa y peso la diferencia es que peso es una unidad de fuerza y en donde ya se utilizó una norma y un valor internacional gravitacional, es decir, que el peso es igual a la masa por la gravedad, como lo vemos acá. PE, peso específico, WT, que es peso total, expresado en Newton, es igual a masa por gravedad, y volumen absoluto. Ok. Como ustedes notarán, son muy similares. Entonces, vamos a aplicar en nuestro siguiente punto la relación entre la densidad y el peso específico. Están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, el peso específico dijimos que era igual al peso total sobre el volumen absoluto. Pero dijimos que este peso total era igual a masa por gravedad, dividido entre volumen absoluto. Si nosotros agarramos y achuramos esto de aquí, vamos a tener masa sobre volumen. Si ustedes miran más arriba, masa sobre volumen es densidad. Por lo tanto, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Esa es la relación directa que existen entre ellas. Ahora, ya hablamos de volumen absoluto, ahora quiero que comencemos un poco a entender este tema de referencia. Quiero que comprendan qué es un volumen aparente. ¿Ok? Un volumen aparente, dice la teoría, que es aquel volumen que se cuantifica con materiales o con insumos que son poco funcionales o inexactos para una medición. ¿Sí? A eso se llama volumen aparente, o sea, un volumen que aparentemente tiene un valor, es decir, que como dice acá, es un valor inexacto. Les voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes y nosotros todos acudimos a ciertos lugares donde existen unos camiones que cargan agregados. Entre esos agregados vamos a tener piedra, arenilla. Entonces nosotros vamos y le decimos, escúcheme, necesito, me ha dicho el constructor, 7 metros cúbicos. Sí, mi camión tiene 7 metros cúbicos. Para empezar yo les pregunto, ¿y cómo saben ellos que el camión tiene 7 metros cúbicos? ¿Cómo lo saben? Seguramente algún alumno o algún hijo de ellos ya asistió a la universidad, ya pudo ver cómo se calcula, pero de todas maneras lo vamos a ver porque yo cada vez veo que la tolva del camión, de estos camiones, cada vez es más pequeña. Cuando hablo de tolva hablo del lateral. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que este es el camión. Vamos a suponer que esta es la carrocería. Si ustedes ven, esa carrocería tiene 7 metros, de ancho 3.5. Entonces, si queremos determinar el volumen, es la multiplicación de 3 lados. De este lado, por este lado y sumado por una profundidad. Entonces vamos a ver de cuánto debería ser esa profundidad. Acá está la fórmula. Lado 1 por lado 2 por la profundidad. Este ya lo tenemos, esta es nuestra incógnita y este también ya es un dato. Entonces vamos a tener volumen 7 metros cúbicos, L1 7 metros, L2 3.5, E es nuestra incógnita. Simplemente la despejamos. ¿Sí? Vamos a tener que X va a ser igual a 7 metros cúbicos dividido 7 por 3.5, que es 24.5, y nos da que X vale 28.5 metros, que equivale a 0,285 metros, que equivale a 28.5 centímetros. Significa que este espesor de acá es correcto que sean tan delgaditos, 0,285 centímetros. ¿Ok? Esa es una de las maneras con las cuales decimos que se está calculando. ¿Por qué decimos que es inexacto?
Porque cuando nosotros hacemos el cargado de este camión con este material no es el adecuado para cuantificar, si lo analizamos va a quedar un tanto así. Por ejemplo, vamos a suponer que son agregados de piedra, así. Si ustedes se fijan, no son perfectos y no se adhieren unos con otros de manera homogénea. Hay piedras más grandes, hay más chicas, entonces todos estos espacios que comienzan a quedar entre ellos se llaman espacios intersticiales. Son espacios que escapan a la medición. O sea, puede que el material ingrese en este volumen, mas no lo llena en su totalidad. Por eso es que recibe el nombre de volumen aparente, porque fue llenado con material que no es el idóneo para cuantificarlo. Sí, por si acaso es importante que todos ustedes vayan haciendo su libro de apunte. Es muy posible que antes del último de clase se los pida por unos puntos. Entonces, ese es el concepto de volumen aparente. Vamos al de volumen absoluto. El de volumen absoluto dice lo siguiente. Dice, será aquel volumen que se cuantifica de dos maneras, mediante el líquido elemento, que es el agua, cuya densidad es 1, o utilizando métodos y fórmulas matemáticas. Fíjense que cuando quisimos calcular por qué tenía 7 metros cúbicos este camión, nosotros aplicamos matemática. Entonces, esta forma fue perfecta. ¿Y por qué se dice agua como el elemento perfecto? Porque el agua no deja ningún solo espacio intersticial de separación entre sus partículas. Por eso es el elemento perfecto. Entonces, el volumen absoluto ya sabemos cuál es ese que completa y se utiliza una medición con elementos que son perfectamente confiables, y el de volumen aparente es el que se realiza con elementos que llenan el volumen, mas no ocupan todos los espacios en su totalidad. Perfecto. Anótense como punto aparte, peso unitario. Peso unitario. El peso unitario normalmente recibe el nombre de carga suelta. Y su fórmula de aplicación será la relación directa entre el peso total de la carga entre el volumen aparente que ocupa. O sea que cuando hablamos de pesos unitarios, hablamos de volúmenes aparentes. Peso específico, anótense. Peso específico. El peso específico dice ser la relación que existe, que ya vimos atrás, entre el peso total de un cuerpo y el volumen absoluto que ocupa. Entonces, cuando hablamos de peso específico, hablamos de volumen absoluto. Cuando hablamos de peso unitario, hablamos de volumen aparente. Ahora, yo les quiero hacer un ejemplo que todos con seguridad alguna vez hemos hecho, que quiero que lo entiendan bien para que les vaya entrando y les vaya quedando en la cabeza y en la memoria la diferencia entre ambos. Voy a partir en dos los grupos de la universidad, de esta materia, creo que son 25. 12 para un lado, 12 para el otro, y el 25 va y compra la Coca-Cola. A cada uno les voy a entregar un tarro de leche Pil, esos de 5 kilos que vienen, obviamente vacío. Y los voy a mandar con ese primer juguete con el que ustedes asistieron a jugar por primera vez a una playa del río Piray. Son unas palitas de plástico. ¿Sí? Entonces, al primer grupo le voy a encomendar que simplemente agarren la arena, caben y echen en su tarro. Nada más. Lo echan y lo van y lo suben a una balanza y lo pesan. Vamos a tener un peso 1. Al segundo grupo le voy a dar el mismo tarro, vacío también, pero le voy a encomendar la siguiente tarea, que divide en 3 porciones el volumen del recipiente, que lo llene hasta 1/3 y con este apisonador que lo compacte. Cuando llegue a los 2/3, vuelve a compactar, tuc, tuc, tuc. Y cuando llega al tope, lo vuelve a compactar y lo lleve a una balanza. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál de los dos pesa más? Todos estoy seguro que me van a responder que el del tacho 2, su peso va a ser mayor. Y yo les voy a preguntar, ¿y por qué?
Sí es la misma arena. Ah, porque lo compactaron. Lo que ocurrió fue que todo este material que no es el ideal para cuantificar este volumen, al momento que utilizamos el pisón, se fueron reacomodando y fueron perdiendo todos los espacios que ya habían dejado como libres. ¿Qué significa? Comenzó a aplastarse aquí, 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 aquí. O sea, se redujeron, no significa que se volvieron cero, se redujeron, pero de sobremanera, los espacios que habían dejado libres o con carga suelta el anterior grupo. Entonces, obviamente, la carga con el apisonador será mucho mayor. Y aquí les viene la pregunta, ¿no? ¿Será que los que nos venden agregados, esos camiones que están cerca del Piraí, Cuarto Anillo Alemana o en la doble vía La Guardia, alguna vez ustedes los han visto cargar su agregado? En el Piraí, por si acaso, ellos tienen sus chancadoras. Los han visto muy bien. Si los hubieran llegado a ver, ¿alguna vez ustedes han visto a alguien que esté subido acá arriba del camión con un pisón apisonando? Jamás. Porque en realidad a ellos les conviene que usted compre 7, pero que no sean 7, porque si usted compra cabal, ya no hay trabajo para el camión siguiente que toca vender su carga. No se olvide que estos son grupos de trabajo, ¿no? Entonces, como no va a poder comprar, no va a poder cubrir con este los 7 metros cúbicos, no le quedó más otra opción que ir a comprar al otro camión 2 metros cúbicos más o lo que le falte. Excelente. Una vez basado esto, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Ya les enseñé en los anteriores ejercicios que, o sea, prácticas que ustedes van a ejecutar en su vida cotidiana. Van a construirse alguna vez un dormitorio, van a hacer un cerramiento de una barda y ya saben cómo cuantificar ladrillo. Y mortero saben cuantificar en litro, pero nadie sabe cuantificar en bolsas de cemento. Entonces, en el ejercicio que viene, yo les voy a explicar lo que ya aprendimos con ladrillo para que se complete y ustedes ya tengan una herramienta para utilizar. Y ya les comienzo el enunciado.